cuando me toque la clase en la tarde, siempre me gusta que me toque la clase en la tarde porque todos me preguntan por mi clase. Siempre me dicen, hermano, 5 minutos. Es broma, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta de los Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermano. Siempre me dicen, ¿qué tan larga va a ser tu clase? Entonces, hermano, Efesios capítulo 4. Le decía, platicaba con la hermana Carmenita, primero con Valeria, también cuando, por cierto, oré por mi mamá, yo más nuevamente que tuvo que ir a casa. Cuando le llevamos, iba platicando con Valeria, que cuando nos ponemos de acuerdo los predicadores, hermano, nunca nos sale tan bien como cuando no nos ponemos de acuerdo. Si se dieron cuenta, hermano, el hermano Armando basaba su clase en cuanto a la ética, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener como cristianos. El hermano José hablaba ahí en Apocalipsis capítulo 3, hermano, en cuanto a la iglesia en Sardis, pero también cuando mencionaba la parte de ser vigilantes, hablaba de nuestra conducta como siervos de Dios, hermano, y cómo debía ser nuestro comportamiento, ¿verdad?, como cristianos. Y llevan la misma idea, hermano, llevan la misma sintonía. Y hoy, hermanos, yo quiero que basemos nuestra clase aquí en Efesios capítulo 4 y en su versículo 1. Y precisamente, hermanos, se me pedía hace unas semanas atrás que en cuanto a las cartas de la prisión preparara una clase sobre la ética del cristiano. Y yo preparé esta clase, hermanos, para poder cumplir con mi encomienda que me habían dado. Y quería hablar precisamente de eso, hermano, de Efesios capítulo 4, versículo 1. Y dice la carta, hermano, la cita: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, la carta a los Efesios, hermanos, fue escrita alrededor del año 61 al año 63 después de Cristo. Es decir, hermanos, aproximadamente 30 años después de que la iglesia se estableció en Hechos capítulo 2, ¿verdad? El autor, hermanos, lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 1, y Pablo se presenta: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, hermanos, el autor es el apóstol Pablo. Dice la escritura, hermanos, él mismo se describe que es apóstol por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso lo mencionamos en la clase anterior, que vimos también una carta de la prisión, ¿verdad?, ahí en la carta de los Colosenses, ¿verdad? Y decíamos que él es por la voluntad de Dios porque él, según Hechos capítulo 1, hermanos, él no cumplía los requisitos del apostolado, porque ni habían dado con el Señor Jesús en su ministerio, ni tampoco había sido testigo de su resurrección. Entonces, por lo tanto, él no cumplía, hermanos, con los requisitos para ser un apóstol. Pero lo que veíamos con el hermano Armando, Hechos capítulo 9, hermanos, relata que el apóstol Pablo fue llamado apóstol para una comisión especial, y es decir, su labor, hermanos, iba a ser directamente con los gentiles. Por eso es que él se proclama como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ok? La carta, hermano, la escribe desde la cárcel. ¿Cómo podemos deducir eso? Bueno, el capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Esta parte de la escritura, hermanos, hay hermanos que le dan dos sentidos, ¿verdad? Le dan dos sentidos a la parte de decir prisionero de Cristo. Una, la parte literal, es decir, Pablo estaba encarcelado por predicar, porque esa era su causa. Por predicar lo habían metido a la cárcel. Entonces, literalmente era un prisionero. Pero también desde el punto de vista espiritual, hermanos, que él ahora le pertenecía a Cristo. ¿Okay? Son las dos connotaciones que le dan, por eso, hermanos. Pero si lo vemos desde el punto de vista literal, pues Pablo estaba encarcelado. El capítulo 4 que leímos también, hermanos, dice nuevamente: yo pues, preso en el Señor, ¿verdad? Vuelve a recalcar que él está preso, hermanos, y esto es por causa de predicar el Evangelio.
La carta a los Efesios, hermanos, está escrita a hermanos recién convertidos o que tenían poco de ser convertidos, hermanos que se encontraban en la ciudad de Éfeso, obviamente. Y el propósito, hermanos, de esta carta era ayudarles a alcanzar su madurez espiritual. ¿Ok? Desde el primer momento, el apóstol Pablo trata de dejarles en claro la manera de conducirse como los santos y fieles que son. Esto lo leíamos ahorita en el versículo 1, ¿verdad? Del capítulo 1. Hermanos, en el contexto histórico, la ciudad de Éfeso, hermanos, se encuentra en la ciudad, en el área, en el sector de Asia Menor, lo que actualmente conocemos como el país de Turquía, ¿verdad? Entonces, ahí se encontraba la ciudad de Éfeso, hermanos. Se dice que el apóstol Pablo, hermanos, estuvo 3 años con ellos desde el año 54 en adelante. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18, versículo 19 al versículo 21 y capítulo 19 del versículo 1 al versículo 41. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo hizo una gran labor, hermanos, allí en la ciudad de Éfeso, como por 3 años aproximadamente. También se cree, hermanos, que el apóstol Juan estuvo en la ciudad de Éfeso por el año 62. Además de que Juan relata en la carta del Apocalipsis, hermanos, una carta y un apartado especial para la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Que también ya lo hemos leído en infinidad de ocasiones. Por lo tanto, hermanos, podemos deducir que la iglesia en Éfeso, hermanos, era una iglesia muy considerada en aquellas épocas, ¿verdad? Era una iglesia que estaba muy presente en la mente de los hermanos. Muy frecuentemente se les buscaba, muy frecuentemente se les mandaba cartas, frecuentemente se oraba por ellos, hermanos. Era una iglesia que estaba en el ojo de los hermanos, especialmente de los apóstoles. ¿Ok? El propósito de la carta, hermanos, lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Y como les mencioné, hermanos, la iglesia está en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Está en un proceso de crecimiento y el apóstol Pablo les escribe lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo primero que el apóstol Pablo les va a aclarar, hermano. Ya no son extranjeros, ¿verdad? Ya no son desconocidos. Ahora son parte de la familia de Dios. Y eso es lo que somos nosotros, hermanos, ahora. Somos parte de la familia de Dios. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Siempre que hablamos de familia, hermanos, siempre me lleva a la cabeza, hermano, nuestra familia sanguínea, cuando muchas veces nos jactamos de la familia que somos, de la familia que nos tocó, hermano. Muchas veces escucho, hermano, yo, hermanos, en particular, pues obviamente ustedes me conocen, mi apellido es Fernández Rada, pero yo he escuchado muchos familiares míos, hermanos, que al igual que yo, tenemos un apellido previo al Rada, y yo digo, no, soy Rada. Porque nos da orgullo decir que somos Rada. Y lo defendemos, ¿verdad? Y, no, yo soy Rada. ¿Verdad? Porque nos da orgullo. Tenemos ese orgullo familiar. ¿Verdad? O yo soy Luna, ¿verdad? Yo soy de Luna. ¿Verdad? Y que Matías no se ponga de Rada, ¿verdad? Porque no eres de Luna. ¿Me entiendes? Porque tenemos ese orgullo familiar. Hermano, ¿por qué no decimos somos cristianos? ¿Si esa es nuestra verdadera familia? La sangre de Cristo corre por nuestras venas, ¿o no? ¿Me entiendes? Entonces, el apóstol Pablo primero les aclara que somos familia de Dios. Entonces ahora sí empieza, hermano, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el propósito de la carta, hermano. Animar a los hermanos a que tengamos un crecimiento espiritual, hermano, para que lleguemos a ser la morada de Dios, para que lleguemos a ser esa casa en la cual Dios habita, hermano. Y siempre que analizo este versículo, siempre me gusta preguntarles, hermano, ¿y tenemos un Dios grande? ¿Perdón, un Dios grande o un Dios chiquito? ¿Ah? Entonces, ¿cómo debe de ser la casa? Entonces, ¿cuánto debemos crecer? ¿Cuánto debemos de crecer?
¿Cuánto me falta crecer para que Dios habite totalmente, hermano? ¿Me entienden? Y yo sé que van a decir, hermano, pero Dios habita desde que nos bautizamos. Y sí, sin duda alguna, hermano. Pero, hermano, lo que sí el apóstol Pablo está aclarando es que tiene que haber una evolución y un crecimiento en cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura que cuando somos bautizados, hermano, somos niños en Cristo. Somos nacidos de nuevo. Pero el niño no se queda chiquito toda la vida. Tiene que tener un crecimiento. Entonces, eso es lo que el apóstol quiere llegar, hermano. Que la iglesia en Éfeso, hermano, tenga el crecimiento adecuado, hermano. Que se fortalezcan en el Señor, hermano. Y la carta a los Efesios, hermanos, como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, la podemos dividir en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 3 vemos la parte doctrinal. Esto es decir, la enseñanza que el apóstol Pablo le da a los hermanos en Éfeso. Del capítulo 3 al capítulo 6 podemos ver la parte práctica, hermano, del siervo de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos analizar, hermano, en cuanto al contexto histórico, hermano. Entonces, Pablo busca que la iglesia, hermano, se conduzca de una manera como lo decíamos en la mañana, como esa vocación a la que nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Y lo primero que hace el apóstol Pablo, ahí donde leímos, hermano, es que dice el apóstol Pablo, os ruego. Lo primero que el apóstol Pablo está haciendo, hermano, es rogarle. Y cuando hablamos de un ruego, hermano, hablamos de una súplica o de una petición con vehemencia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Les está suplicando a los hermanos. Después, hermano, dice que les ruega que anden, que se conduzcan como es dignos, hermano. Como es digno. Y cuando buscamos la palabra, hermanos, digno, en el original griego, dice que la palabra es axios, que quiere decir apropiadamente. Apropiadamente. Entonces, lo que Pablo estaba buscando es que estos hermanos se conducieran de una manera apropiada como lo que eran cristianos. ¿Ok? Y después habla, hermanos, de esa vocación que es nuestra forma de vida, que es lo que decíamos en la mañana, ¿verdad? Vocación es esa forma de vida, hermanos, que nosotros llevamos. ¿Y cuál es nuestra forma de vida? Si no somos seguidores de Cristo, ¿no? Somos cristianos, somos hijos de Dios, lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 2, versículo 29. Entonces, esa es la manera como nos debemos de conducir, hermanos. ¿Ok? Entonces, porque dice que fuimos llamados, y fuimos llamados a través, hermanos, de Cristo, por medio del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, lo que el apóstol Pablo en otras palabras está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a vivir como Cristo vivió. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso, hermanos, la lección del día de hoy va a ser conduciéndonos con dignidad. Conduciéndonos con dignidad. Y también, hermanos, lo vamos a ver en dos pequeños asuntos. Primero, hermanos, conduciéndonos con un carácter cristiano. Eso es lo primero que vamos a ver. Conduciéndonos con un carácter cristiano. Y cuando hablamos de carácter, hermano, hablamos del pongamos atención aquí, hermano. Carácter, conjunto de rasgos y cualidades que indican la naturaleza propia de una persona. Es la manera de pensar, de actuar, es por lo que se distingue de los demás. Eso es carácter, hermano. Entonces, hermanos, ¿cuáles son esos rasgos? ¿Cuáles son esas cualidades, hermanos, que nos van a indicar nuestra naturaleza propia como cristianos? Eso que nos hace distinguir, hermanos. ¿Qué nos distingue? Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de un carácter cristiano, ¿a quién debemos de voltear a ver? ¿A Cristo? A Cristo es el que tenemos que voltear a ver. ¿Cómo era Cristo, hermano? ¿Cómo era Cristo que lo hacía diferente para yo poder ser como Él es? Bueno, hermanos, lo primero, hermanos, es que tenemos que ver ese carácter de Cristo, ¿verdad? Y el mismo versículo 2 nos va a decir, ¿cómo era ese carácter, hermanos? El mismo carácter que usted y yo debemos de tener. Dice, con toda humildad. Con toda humildad. ¿Ok? Y es que, hermanos, cuando hablamos de humildad,
hablamos de reconocer la igualdad digna de cada ser humano. Y en Mateo capítulo 2, Marcos capítulo 2, hermanos, versículo 15 al 17. Marcos capítulo 2, 15 al 17. Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús, hermanos, que Él no hacía distinción de personas. Él no hacía distinción, hermanos, Él trataba a todos por igual. Y dice la Escritura: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos, está el Señor Jesús, hermanos, en la casa de Leví, en la casa de Mateo, y están ahí comiendo, hermanos, y el Señor Jesús se sienta a la mesa tranquilamente con los suyos, es decir, con los discípulos, pero hermanos, a la mesa se reúnen pecadores, y como ellos lo distinguen, publicanos, que al caso era lo mismo, ¿verdad? Para ellos eran pecadores porque los publicanos eran los que cobraban los impuestos, eran los que abusaban en ese aspecto de ellos, y ellos tenían ese rencor con los publicanos. Y entonces los escribas y fariseos dicen: oye, pero ¿cómo es que está comiendo con los pecadores? ¿Cómo es que está comiendo con los publicanos? Porque el Señor no tenía, hermanos, como decimos nosotros acá coloquialmente, no tenía empacho en comer con ellos. ¿Y por qué no tenía empacho en comer con ellos, hermanos? Porque a ellos vino a buscar. Porque a ellos eran los que venía a salvar, hermanos. Porque por eso el Señor Jesús dice: ellos son los que tienen necesidad de médico. Los que están sanos no, sino los que están enfermos son los que necesitan la sanidad. Es decir, hermanos, si lo vemos desde el punto de vista, en este caso espiritual, hermanos, de nuestra época, es bueno, que ahorita lo vamos a ver, que lo frecuentemos, que lo visitemos nosotros, pero ¿quiénes son los que realmente tienen necesidad? Los que están haciendo allá afuera. A ellos son los que tenemos que ir a buscar, a ellos son los que tenemos que ir a predicarles, a ellos son los que tenemos que ir a que se salven, hermanos. Y no podemos hacer distinción. Y eso lo vemos, hermanos, no lo vamos a buscar, hermanos, pero Santiago capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, hermanos, nos habla de aquel gran ejemplo, hermanos, cuando entra dos hombres, hermanos, al templo. Uno vestido con alhaja y el otro con ropas rotas. ¿Y qué pasa, hermanos? Que el de ropas rotas lo dejan ahí atrás, dice la Escritura. Pero el que traía buena ropa, hermano, bien vestido, con alhajas y todo, ¿qué es lo que hacen? Toma el lugar de enfrente. Estaban haciendo distinción, hermano. Estaban marcando esa distinción entre una persona y otra. Y la Escritura nos enseña, hermanos, que no debemos hacer acepción de personas. Y eso es parte del carácter del cristiano, hermano. Eso es parte del carácter de Cristo. Cristo no hacía acepción de personas, sino que, hermanos, trataba a todos con humildad. Es decir, a todos les daba un trato igual, un trato preferente. No había distinción, a este sí, a este no. Todos. Y eso es lo que debe distinguir al cristiano, hermano. Yo lo había platicado, hermanos, en una de las ocasiones de evangelismo, hermanos. Esto me acabo de enterar de poco, yo no sabía. Pero escuchaba, hermanos, que por ley en Estados Unidos no es tan fácil salir a predicar como nosotros, porque nosotros cuando tocamos la puerta y alguien no sale, pero sabemos que vive alguien ahí, le dejamos un volantito, ¿verdad? Para que sepan dónde está la iglesia y si se atreven a leer el folletito. En Estados Unidos no, hermano. En Estados Unidos se toca la puerta y si sale, puede platicar con él si la persona se lo autoriza. Si no se lo autoriza, pues no, seguirle. No puede dejar el volante como nosotros acá.
Entonces, ¿qué hacen mis hermanos allá, hermanos? ¿Qué es lo que hacen ellos para hacer el trabajo de evangelismo? Bueno, lo que hicimos nosotros ayer. Hacen estudios en los hogares e invitan a sus amigos, sus familiares, a personas que quieran escuchar la palabra. Y escuchen la palabra como nuestro hermano ya nos compartió el tema de la familia, hermano, para que escuchen nada más. Pero básicamente lo que los hermanos buscan es que estos amigos vean cómo es la relación entre cristianos. Porque muchas veces vale más, hermanos, y eso lo hemos dicho infinidad de veces, vale más un buen ejemplo que una buena palabra. Entonces la gente ve y mira cómo es el trato del cristiano entre ellos. Y dice, oye, yo quiero ser parte de eso. Mira qué bien se llevan. Entonces cuando Rubén, que es nuestro amigo que nos visita, mira eso, entonces hacen un buen trato, hacen una buena planificación los hermanos. Entonces le dicen, José, tú vas a atender a Rubén la próxima semana. ¿Cómo ves si lo llevas a comer o lo invitas a tu casa? Yo qué sé. Pero convive con él para que se haga tu amigo. Y en la siguiente semana, ¿cómo ves, José? Si tú vas con Rubén y haces la misma operación, lo llevas de tal manera que él tenga una buena amistad contigo. Y a la siguiente te toca a mí. Y después, vamos todos juntos, ya como amigos, ya somos amigos, ¿no? Entonces, cuando una persona ve todo eso, hermano, y ve la buena relación, la buena armonía, la buena comunión que hay entre cristianos, ¿ustedes creen que no nos va a gustar ser parte de eso? Y es lo que el Señor estaba haciendo, hermano. Él estaba sentado con los publicanos y pecadores de Véngase. ¿Y cuáles son nuestras pláticas, hermanos? Si no es a través del Evangelio. Y trataba a todos por igual, no había distinción de personas. No, aquí no se olvidaron. No. Había un trato, hermanos, igual para todos. Y eso es lo que Santiago capítulo 2 nos enseña. No hay que hacer excepción de personas. No hay que hacer distinción. Todos son importantes para Dios. Segunda cosa, hermanos, que podemos ver ahí en Efesios capítulo 4, de cómo es nuestro carácter, hermanos, cómo es el carácter del cristiano. Y dice que es con mansedumbre. ¿Verdad? Con mansedumbre. Y una persona que tiene ese carácter de mansedumbre, hermanos, es una persona que busca la paz. Esa es la definición de mansedumbre, alguien que busca la paz. Y si vamos a Isaías 53, hermanos, versículo 7, hermanos, nos enseña la profecía y dice el profeta Isaías, hermano, que el Señor Jesús era un hombre de paz. Así que cuando estaba delante de los trasquiladores, hermanos, enmudeció y no abrió su boca. Pues, lo que estaba diciendo Isaías, hermanos, el Señor va a sufrir, va a ser colgado en un madero, va a sufrir burlas, va a sufrir azotes, pero aún así el Señor guardó la calma, hermano. No es el problema. Hermano, el Señor Jesús tenía el poder para poder acabar con sus enemigos, sin duda alguna. Pero Él nunca, hermano, nunca quiso usarlo porque Él sabía su propósito al venir a esta tierra. Él sabía a qué venía. Y también sabía, hermano, con qué carácter tenía que enfrentar la situación. El Señor Jesús, hermanos, dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El mismo Señor Jesús, hermano, reconoció su carácter, que era una persona mansa y humilde. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, hermano, dice que cuando le maldecían, no regresaba maldición. Que cuando lo ofendían, no regresaba la misma ofensa, hermano. Que cuando fue golpeado, no regresó el golpe. Porque ese era su carácter, hermano. Era un hombre que buscaba hacer la paz. Él toleró el maltrato. Toleró, hermanos, ser abusado. Porque eso fue un abuso. Pero él soportó, hermano. Pero muchas veces, hermanos, nosotros en vez de tener ese carácter manso, utilizamos un dicho muy mexicano: me la hacen
Y eso no es el carácter del cristiano, hermano. El carácter del cristiano es que hay que buscar la paz. Dice la Escritura, hay que hacer la paz para con todos. Pues, hermanos, nosotros tendríamos que buscar esa paz. Y por último, hermano, dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Éfeso, ya después de que también nos ha enseñado, perdón, yo me adelanté un poquito ahí, que el Señor toleró, hermanos, el maltrato, porque dice soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y Cristo nos da ese ejemplo, hermano. Dice la Escritura que hay que vivir en unidad, hermano. Esa es la actitud del cristiano, hermano. Ese es el carácter del cristiano, promover la unidad. Juan capítulo 10, versículo 30, hermanos, el Señor Jesús oró por eso. Y menciona que Él y el Padre, uno son, ¿verdad? Entonces, en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, hermano, también el Señor Jesús ora por sus discípulos y menciona eso, hermano. El Señor oró por la unidad de sus discípulos y por la nuestra. Dice, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y no solo por eso, sino por los que han de venir. Entonces, hermano, en esa oración, hermano, del Señor Jesús, usted y yo estábamos incluidos. Porque nosotros éramos los que habríamos de venir. El Señor oró por nosotros, pero oró por algo específico, que buscáramos vivir en unidad, hermano. Que buscáramos vivir en unidad, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el carácter del cristiano. El carácter del cristiano se distingue, hermano, por vivir en humildad, por ser manso, hermano, por tener la paciencia y la capacidad de tolerar y de sufrir el agravio, por poder vivir, hermanos, en comunión los unos con los otros. Efesios capítulo 4, versículo 16, hermanos, dice el apóstol Pablo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por sus coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y reciben el crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo sigue pidiendo, hermanos, que vivamos en unidad. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo dice que ese carácter del cristiano, hermanos, que ya vimos, también tiene que ir complementado con dejar el carácter mundano. El apóstol Pablo dijo, ya no andéis como los otros gentiles, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 2 en adelante, hermano. Dice el apóstol Pablo que dice en la Escritura, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, nosotros ya debemos de dejar, hermanos, de seguir las corrientes de este mundo. Debemos de seguir, hermanos, de dejar, de vivir en la ignorancia. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, debemos de dejar, hermanos, estos hombres no tenían sensibilidad. Es decir, hermanos, estos hombres eran apáticos. Y así éramos nosotros, hermanos, indiferentes a lo que pasaba. Hoy estamos viviendo, hermanos, desde hace ya bastantes años, en una zona de guerra. Pero, hermanos, el ser humano aquí en la ciudad, hermanos, ya lo ha hecho parte de nuestra cultura. Ya no les parece extraño. Anoche nos tocó, hermanos, entrando a la colonia, estaban ahí un grupo armado. Es parte de nosotros. Ya no nos asusta, ya no nos mueve nada. Mi esposa me regaña, porque tú todo te da miedo. Es que yo todavía tengo poquita sensibilidad, todavía me da miedo. Y yo, a mí sí me da temor. La gente ya lo ve normal. Ya no les puede. Nosotros tenemos que dejar, hermanos,
ese carácter mundano, ese carácter de apatía, hermano, de que no nos importe nada. Estos hombres, hermanos, seguían las corrientes de ese mundo. Ya estoy en Efesios capítulo 4, del 17 en adelante, hermanos. Estos hombres habían perdido toda sensibilidad, dice el versículo 19. Dice la escritura, hermano, por lo cual, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza, hermano. Es decir, hermano, ya había un libertinaje sexual sin ningún problema. Ya habían perdido la sensibilidad. Ya no se podía, hermano. Y hoy mucha gente, hermano, se levanta en armas pidiendo igualdad de género, pidiendo que tengamos las mismas consideraciones, que no se discrimine el homosexualismo, el lesbianismo, hermano, y ya todo es normal. Y entiendo, hermano, la parte del respeto. No estoy diciendo que le faltemos el respeto a estas personas, lo que estoy diciendo es que no debe de ser parte de nuestra cultura. Porque yo puedo respetar tus preferencias, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Te respeto como persona, no te voy a faltar el respeto si tú quieres vivir así, pero no comparto tu idea. Y estos hombres, hermano, habían perdido toda sensibilidad. Había un libertinaje sexual, no pasaba nada. Ya estaban cometiendo, hermano, dice la escritura, toda clase de impurezas. Ya no tenían límites, hermano, en su pecado. Ningún límite, hermano, en el pecado. ¿Y a poco no se parece a la generación que estamos viviendo hoy? El apóstol Pablo dice, debemos dejar ese carácter del mundo, hermano, y enfocarnos en vivir como lo que somos, cristianos. Cristianos, hermanos, en toda la extensión de la palabra, debemos de conducirnos con un carácter cristiano. Y hermanos, y por último, debemos de conducirnos, según lo que dice el capítulo 4, versículo 1, debemos de conducirnos, hermanos, como siervos de Cristo. ¿En qué puedo servir, hermano? ¿Qué puedo hacer? Bueno, el versículo 11 del capítulo 4 lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo nunca perdió el enfoque? Siempre buscó la madurez de la iglesia. Siempre buscó la perfección de la iglesia. En todos los puntos que toca el apóstol Pablo, siempre está tirándole a la perfección, al crecimiento, a la madurez. Y el apóstol Pablo dice, por eso el Señor estableció ancianos, estableció pastores. Y lo que está englobando, hermano, de manera implícita, es que todos tenemos alguna actividad propia que hacer dentro del cuerpo de Cristo para que la iglesia crezca. Porque usted me va a decir, mi hermana, nosotros no estamos incluidos. No, sí, hermana, también. A lo mejor usted no va a hacer la labor de anciana, de pastora, de maestra, como tal, pero también tiene una gran relevancia para que la iglesia crezca. Usted puede ayudar mucho y debe de ayudar mucho en el crecimiento de la iglesia. Entonces, hermanos, la idea era perfeccionar a los santos. Entonces, hermanos, ese es el plan de Dios. En el capítulo 3, hermanos, versículo 10, dice la escritura, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, nosotros podemos ayudar al crecimiento numérico. Como siervos de Dios podemos ayudar al crecimiento numérico. ¿Cómo? Predicando la palabra, saliendo a evangelizar. Y esa es la labor de cada uno de ustedes, hermanos. Es una labor importante. Platicaba con los hermanos el día viernes, hermanos. Aquí esto me apasiona, hermano, cuando hablamos del evangelismo. Yo les decía que por lo menos un mes, hermano, un mes, vi a los testigos contra Jehová acá en la colonia El Progreso.
Y es un pedacito pequeño, hermano. No es mucho el terreno, hermano. Pero un mes completo, ahí estuvieron presentes. Y hermano, no los conté porque nomás iba de paso. Pero yo digo que de 20, en promedio nunca bajaron. Nunca bajaron. Yo les calculaba de 20 para arriba. ¿Saben cuántos venimos a evangelizar el viernes, hermano? Ah, hermano, pero es que el viernes todos trabajamos, el viernes es imposible que vayamos. Mira, hermano. ¿Y el sábado? El sábado pasado tampoco vino. ¿Fue ese día o soy yo? Pero tenemos que conducirnos como siervos de Cristo, hermanos. ¿Es lo que dice el apóstol Pablo? Eso es parte de la ética del cristiano, hermano. Tenemos que conducirnos de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Y somos siervos de Dios. Y nosotros podemos ayudar en el crecimiento numérico, hermano. Y nosotros, hermanos, también podemos ayudar en el crecimiento del conocimiento de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que edificarnos, hermanos, en el fundamento de los apóstoles. Es decir, en la doctrina de ellos. Y la doctrina de ellos es la doctrina de Cristo, hermano. La misma doctrina en la cual usted y yo debemos de crecer. El escritor de los Hebreos en el capítulo 5, hermanos, versículo 12, dice: porque debiendo de ser ya maestros después de tantos años. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué la iglesia se reserva después de 17 años sigue teniendo otros predicadores? Si ya deberíamos de ser maestros todos. ¿O no es así? Porque nada más hay 5 maestras de niños. Ya tenemos años. Entonces, ¿estamos creciendo en el conocimiento de Dios o no estamos creciendo en el conocimiento de Dios? Debemos de ayudar, hermanos. Bueno, yo lo leí, capítulo 4, versículo 16. Debemos de ayudar en el crecimiento espiritual. Entonces, sí hay trabajo para todos, hermanos. ¿En qué área nos vamos a perfeccionar? ¿Vamos a ayudar en el crecimiento numérico? ¿Vamos a ayudar en el crecimiento del conocimiento de Dios? ¿Vamos a ayudar en el crecimiento espiritual? ¿En qué vamos a apoyar? ¿Cuál es mi área? Eso es ética del cristiano. Tenemos que buscar la perfección, hermanos. Como siervos de Dios, hay que buscar la perfección. Y el apóstol Pablo aclararía del versículo 4 en adelante, hermanos, dice que nos une, hermanos, una fe. Nos une una fe, hermanos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar moralmente convencidos, hermanos, que en Cristo hay salvación. Todos deberíamos de confirmar eso. ¿Y cómo confirmamos esto? A través de nuestra vida. ¿Cree que Cristo me puede salvar? Sí, pero soy inconstante. Entonces, ¿cómo que creo eso? ¿Cómo le hago ahí? Tenemos, hermanos, que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, hermanos, que debo de tener un pleno discernimiento, hermanos, de lo que de lo que Cristo es. Pero también, hermanos, tenemos que ser llenos en toda su plenitud, hermanos. Es decir, hermanos, que debemos de llegar a la perfección de Cristo. Y Pablo, hermanos, es ejemplo de esto. Pablo dijo en el capítulo 5, versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo sabía que él estaba haciendo bien el trabajo, hermano. Y por eso Pablo nos invita a imitar a Dios en toda su esencia. Él se pone como ejemplo de que él está siendo imitador de Dios. Pero también, hermano, nos aclara
que hay otros que lo han logrado. Filipenses capítulo 3, versículo 17. No solamente él, había otros que ya lo habían hecho. Hermanos, sí se puede. Y no verlo como una simple ilusión más, sino que sí podemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el reto, hermanos. Entonces nosotros tenemos que luchar por servir como Cristo sirvió, hermanos, y nosotros a través de su ejemplo y obediencia hacerlo de la misma manera. Hermanos, el tema central de la carta a los Efesios, hermanos, es la iglesia como el plan eterno de Dios. Y el propósito, hermanos, es lograr que la iglesia creciera y se fortaleciera espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo les muestra la forma correcta en cómo deberían de conducirse. Y ya vimos, hermanos, debemos de conducirnos con un carácter cristiano y debemos de conducirnos, hermanos, con un servicio cristiano. Entonces, hermanos, debemos demostrar el verdadero cambio que hay en nuestras vidas. Cierro con esto, hermanos. Versículo 21 al 24 del capítulo 4. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, es decir, de cómo se vivía antes, ¿verdad? Según los versículos anteriores. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, sí, hermanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si en verdad somos enseñados por Cristo, hermanos, si en verdad somos discípulos de Cristo, hermanos, si en verdad somos seguidores de Cristo, si en verdad somos cristianos, hermanos, debemos de dejar por completo el viejo hombre, cambiar nuestra mentalidad y vivir en justicia y santidad. Si en verdad decimos ser cristianos. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, hermanos, lo que está diciendo, hermanos, es que debe de haber una metamorfosis en nosotros. Y la metamorfosis, hermanos, no es otra cosa que la evolución de la mariposa. Ustedes han visto la oruga, ¿verdad? El gusanito. Y ahí está. Y parece algo insignificante y hasta feo. Pero cuando evoluciona, hermanos, y sale esa mariposa hermosa, amarilla con negro, hermanos, que nos deja impresionados y que mi esposa le anda tomando fotos ahí en la casa. Decimos, mira qué hermosura de animalito. Pero antes era un gusano que no queríamos. Lo que está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo es que nosotros debe de haber esa evolución en nuestra mentalidad. Que antes vivíamos, hermanos, siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, viviendo una vida sin sensibilidad, hermanos, sin discernimiento, con una mente oscura. Pero ahora, hermanos, al haber sido enseñados por Cristo, al haber sido instruidos por Él, hermanos, nuestra mentalidad cambia. Y ahora somos hombres de justicia, hombres de mansedumbre, hombres que le sirven a Él en cuerpo y alma. Que el Señor me los bendiga, hermanos.